Sí, ya, la clase está grabando. Sí, les agradezco mucho compartir sus cámaras. Buenos días. Em, entonces, en teoría este curso iba a ser híbrido, ¿no? La semana pasada fuimos a hacer pruebas, funcionaba todo re bien, pero me imagino que si están acá es que vieron el mensaje que puse en Canvas. Mala suerte. Mi hija que partió a la escuela hace un par de semanas, su profesora parece que se enfermó, lo siento mucho por ella. El colegio dijeron que el contacto no es estrecho, no hay problema en teoría, pero prefiero prevenir y entonces dar esta primera semana, ¿cómo se dice? En línea nomás, ¿no? Y no hacerlo de forma híbrida. Yo me hice el PCR ayer, por las dudas, y bueno, estoy a la espera de la información, a ver si no habría problema que pudiera dar clases híbridas o no. Okay. Um, ¿Qué les puedo contar? Entonces, este curso es un curso de teoría macro 1. ¿Okay? Entonces, déjenme quizá compartir pantalla de manera que pueda usar pizarra. Ahí. Ok, voy a abrir una herramienta de notas. Oh, nueva página. Dibujo. Esto en teoría funciona. Funciona, es perfecto. Ok, entonces voy a partir de esta clase contándoles cuáles son las habilidades que suele tener un macroeconomista, porque es un teoría de macro, un curso de teoría macro. ¿Cuáles son esas habilidades? Y darles un poco las razones históricas de por qué el macroeconomista tiene esas habilidades hoy día. ¿Okay? Y dado esas habilidades que tiene el macroeconomista, como en teoría les tengo que hablar del programa, esto va a servir como de justificación de por qué vamos a ver lo que vamos a ver en ese programa. El macroeconomista moderno, se lo puedo llamar así, se diferencia de los otros economistas por, diría, la generalidad de su capital humano. ¿Okay? En términos de herramientas que manipula, el macroeconomista está menos especializado que, yo qué sé, el microeconomista teórico o que el economista laboral empírico, según el economista laboral, etcétera, etcétera. ¿Ah? Voy a poner sus habilidades en tres categorías. El macroeconomista moderno tiene que saber de teoría. El macroeconomista moderno, además, tiene que manejar datos. Entonces, cuando digo datos, voy a poner entre paréntesis econometría. Y el macroeconomista moderno, por fin, tiene que manejar métodos numéricos. Porque los métodos numéricos, es decir, um, programa modelos en el computador. Lo voy a poner de esta manera. ¿Okay? Entonces, si quieren, di el ejemplo del microeconomista teórico. Él típicamente sabe un montón de teoría. El economista laboral empírico suele saber, si es que de forma reducida, suele saber bastante de datos. ¿Okay? Entonces, el macroeconomista tiene que saber esas ambas cosas, y tiene que saber también, además de métodos médicos. Entonces, él tiene que saber esas tres cosas. Quizá no va a tener un conocimiento tan profundo en teoría como el microeconomista teórico. Quizá no va a tener un conocimiento de métodos empíricos tan profundo como el economista laboral, pero tiene que hacer un poco de todo. Entonces, um,
Ya, esto es el panorama. Ahora, déjenme explicarles por qué hoy día tenemos que manipular, digamos, todas esas series de conceptos. ¿Vale? Hay razones históricas. ¿No? Y partamos hacia atrás en los años 70. En los años 70, el macroeconomista quizá no sabía tanto de teoría y quizá no sabía tanto diría, de métodos numéricos. Bueno, de métodos numéricos no sabía nada porque no se usaban tanto las computadoras en esa época, pero digamos de teoría no sabía tanto como hoy día. ¿Okay? Y entonces, muchas veces hacía lo que se llama análisis empíricos en forma reducida, ¿no? Se lo voy a poner acá. En forma reducida. ¿Okay? A ver, algo de teoría sabía. ¿No? Efectivamente, lo que sabía de teoría era el modelo ISLM, ¿no? Por ejemplo. De paso, hago la pregunta. ¿Todos saben del modelo ISLM? Sí, no tengo el chat, déjame ver si lo puedo prender. ¿Cómo se hacía esto? Ah, conversar. Ahí. No, nadie responde. Pero, entonces, en teoría, los que estudiaron acá deberían saber lo que es el modelo ISLM. Ups. Porque se ve en Macro 2, si no me equivoco. Por lo menos yo lo veo en Macro 2. Me imagino que los demás profes también. Hay alumnos que son de afuera. Hay gente que no hizo el pregrado con nosotros. Gabriel, ¿tú vienes de afuera? Qué bueno, qué interesante. ¿De dónde vienes, Gabriel? ¿Qué tal? Hola, de Argentina. Ah, qué bueno. Mi esposa es argentina. Bueno, perdón por contar mi vida, pero ¿de qué parte de Argentina? Y de Buenos Aires, Buenos Aires. Ok, está de bien. Vicente López, realmente. Sí, Está bien. Bueno, bienvenido. ¿Hace mucho que estás en gracias. Chile? Era ya un año y algo, Ah, ok, un año y algo. todo Bueno, pandemia. sí, lo siento. Bien, no Bueno, por mira, qué. ahí habría sido lo mismo, ¿no? Sí. Ok, y me imagino que ahí, bueno, mi esposa me dice que ISLM lo recontravieron. Bueno, ella es de Córdoba, ¿no? Pero es como básicamente, pues, no sé cómo será en tu caso, pero en su caso como que calculaban multiplicadores así de enormes en macro uno, macro 2, macro 3 y era lo que básicamente decían. ¿Hay más alumnos de afuera? Hola, profesor. Hola, Jeffrey, tú eres del doctorado, ¿cierto? Sí, sí, Bienvenido. sí, yo vengo, muchas gracias. Yo vengo de la Diego Portales, Ok, aquí en Chile. muy bien. ¿Conoces a Francisca Torrealba? Sí, Ok, sí, ella viene bueno. de allá mismo, fue mi ayudante en pregrado. Ah, mira. Pero allá dices. Claro, Claro, ya. Sí, porque también la tuvimos acá de ayudante antes. sí, Bueno, y ahí y por supuesto en la Llevo Portales también saben lo que es tú hiciste economía, entonces, sabes lo que es el modelo ISM. sí, sí, menciono economía. Sí. ¿Hay gente que viene de afuera que no es de economía? ¿Qué suele pasar? A veces hay un ingeniero, o tenemos solo dos personas de afuera, que es Gabriel y Jeffrey, ¿cierto? Yo soy de fuera también. Ah, Soy de bienvenido. Costa Hola, Rica. Carlos. ¿De dónde vienes, Hola. Carlos? De Costa Rica. De Costa Rica. Genial. ¿Y estás acá en Chile o No, ahorita estoy en Costa Rica. estás en Costa Rica? Bueno, pues bienvenido. ¿Y tú hiciste economía en pregrado? Sí, Excelente. Y también sabes, por ejemplo, lo que es el modelo ISLM, ¿cierto? sí, sí, sí. Excelente. Bueno, dejo unos segundos más para ver si hay más gente que es de afuera como para tener un registro. Hola, profe. Sí, yo también Bueno, a ti te conozco. vengo. Ya eres de Sí, adentro. Ya eres de adentro. vamos por el segundo semestre, así que ahí bien. Un placer.
¿Y alguien más? Nadie más. Ok. Chicos, los de acá, intenten integrarlos. Es complicado, ¿eh? Porque, bueno, típicamente es complicado entregar a gente, ¿eh? Porque es natural, digamos. Gente de afuera. Uno tiene los amigos de toda su vida, viene alguien de afuera y naturalmente uno no se acerca a esta persona, ¿ok? Pero el hecho de que las cosas estén online, yo creo que lo va a hacer incluso más difícil, ¿ah? Porque de hecho, déjame, ya se me olvidó tu nombre, era Carlos, no, ya no me acuerdo, el chico de Costa Rica. Sí, Carlos. Ah, genial, mira qué memoria. Carlos está incluso en Costa Rica, es imposible, entonces, a él no lo pueden invitar a happy hours, no pueden, digo, cuando estés en Chile me imagino que sí, pero de momento va a ser complicado. Entonces intenten integrarlos, yo se lo agradecería un montón, ellos incluso más, porque tener que ver esas cosas online hace difícil, digamos, seguir un curso sin estar integrado. Yo creo que, en mi caso por lo menos, se me lo haría muy difícil. Así que, si por favor pudiesen acogerlos, sería genial. No, para ser claro, no estoy echando culpa a nadie, simplemente sé que son cosas naturales, entonces, sobre todo en un contexto online. Dicho esto, lo bueno es que hemos implementado este forma híbrido, así que les digo que ojalá vayan a clase, de manera que podamos hacer las cosas mejores este semestre, digamos. Ok, entonces déjenme seguir con qué estaba. Estaba diciéndoles que el macroeconomista en los años 70 sabía mucho de análisis empírico en forma reducida. ¿Qué significa esto, análisis empírico en forma reducida? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya se me comparte, ¿no? ¿Puede ser? Dice que le doy acá. Se me cae la conexión. Ya. Ustedes me escuchan, ¿cierto? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Sí, se escucha. Gracias. Ok, ¿ven ahora? ¿Sí? Ya. Entonces, les comentaba, ¿qué significa esto? ¿Alguien sabe? Análisis empírico en forma reducida. ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces, forma reducida, su opuesto es análisis estructural. Estructural. Lo más probable es que no sepan, pero bueno, es una pregunta como para despertarlos. ¿Qué significa en forma reducida? ¿Qué significa estructural? Déjenme ver si hay gente en el chat. ¿Cómo hago para poner de nuevo el chat? Chat, ¿estás acá? No, nadie. Ups, se me fue eso. Bueno, entonces les vamos a contar. Ya. ¿Qué significa forma reducida? La forma reducida es la aplicación de la econometría, digamos, en un contexto donde no tenemos un modelo a priori. ¿Okay? Entonces, en economía se ve un montón de modelos. Micro, por ejemplo, ven toda la teoría de Walras y Pareto y toda esa gente, y pueden obtener funciones de demanda, de oferta, y esas funciones que sacan de un modelo las podrían estimar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tienen el parámetro de la Cobb-Douglas, yo qué sé, podrían decir, invento, tienen una función de utilidad, el agente consume peras y manzanas, y tenemos este parámetro alfa que no conocemos, intentamos estimar la función de demanda y oferta, y el objetivo es poder obtener este alfa. ¿Okay? Esto es un análisis estructural en el sentido de que tenemos un modelo, nos fijamos en las relaciones de equilibrio de este modelo y vamos a estimar directamente el parámetro
uno de los parámetros del modelo, digamos. ¿Okay? Cuando uno hace econometría en forma reducida, no tiene este modelo a priori en la cabeza. Va a decir, voy a poner un Y a la izquierda y voy a intentar hacerle una regresión sobre un X. Entonces invento que podría ser crecimiento Y, entonces voy a poner crecimiento acá. Y acá voy a poner variables tipo, ¿cómo se dice? Tipo el sistema, ¿cómo se dice? De derecho. El tipo de leyes. Entonces, si es que son leyes anglosajones, o de la escuela francesa, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces hay mucha gente que dice, yo qué sé, en países donde adoptaron un sistema legal era la expresión que buscaba. Entonces, leyes quizá no era una buena expresión. Un sistema legal de inspiración francesa tienen menor crecimiento porque hay demasiada regulación y esta regulación hace que bueno, no se pueda desarrollar negocios en forma tan libre como en un sistema anglosajón, donde sí toman en cuenta el bienestar de la empresa y entonces pueden crecer más. ¿Okay? Entonces, uno no tiene un modelo, no tenemos un modelo donde podemos escribir con una ecuación cómo funciona en este modelo el sistema legal anglosajón, cómo funciona el sistema francés, pero tenemos una idea en la cabeza que quizá un sistema favorece más el crecimiento que otro sistema. ¿Okay? Y en tal caso, podemos correr una regresión acá, tenemos una variable dummy, que es el tipo de sistema legal, y vemos su impacto sobre el crecimiento. ¿Okay? Y podemos incluso cambiar, podemos agregarle más variables explicativas, Z, W, etcétera, etcétera, y chequear, ver si una funciona, si la otra no, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace las cosas de esta manera, habla de un método empírico en forma reducida. ¿Ya? Entonces, el macroeconomista de los años 70 no tenía tanta teoría, pero sí hacía análisis empírico y lo hacía en forma reducida. ¿Por qué hacía análisis empírico? Bueno, porque le importaba hacer como política económica y al momento de hacer política económica, bueno, usar datos tiene sentido. ¿Okay? Pero no tenía tanta teoría como hoy día. ¿Okay? Ahora, en los años 70 hubo cambios muy importantes para la macro. No sé si hablaron de esto en sus cursos de pregrado. ¿Saben lo que pasó en los años 70? Como la revolución de las expectativas, de la incorporación de las expectativas. Excelente. ¿Quién habla? Bianca. Bianca, muy bien, Bianca. Efectivamente, los años 70 es la época en la cual empezó a desarrollarse la famosa crítica de Lucas. Déjenme mostrarles un gráfico que seguramente conocen, como para explicar un poco el contexto de la crítica de Lucas. Ven todos este gráfico que saqué del libro de Blanchard, ¿sí? Donde tenemos en las X, no, sí, en las X la tasa de desempleo y en las Y tenemos la inflación. ¿Okay? Y no sé si ven mi mouse, pero vemos una relación bastante decreciente. Entonces, hay años en los cuales tenemos mucha inflación, poco desempleo, como el año 69. En el año 69, efectivamente, teníamos un poco más del 5% de inflación, y eso significa alto para Estados Unidos. Un desempleo bajo, menor del 4%. Pero el 61 pasaba todo lo contrario, en el sentido de que la inflación era baja y el desempleo era alto. Esta relación decreciente le dan un nombre en macro. ¿Se acuerdan cómo se llama? Curva de Phillips. Curva de Phillips, efectivamente. Gracias. No sé quién habló. Se lo agradezco. ¿Quién fue?
Yo, Maximiliano. Maximiliano. Gracias, Maximiliano. Entonces, efectivamente es la curva de Phillips. Ahí lo pongo. Ah, se lo puse a. Perdón, a Constanza. No a todos. Curva de Phillips. Ahí lo pongo en el chat. Y la curva de Phillips, en su forma tradicional, entonces, representa una relación decreciente entre inflación y desempleo. ¿Okay? Y efectivamente, un modelo ISLM con shocks de demanda agregada suele generar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vieron aumento en el gasto del gobierno, en la versión de la curva, del modelo ISLM con precios flexibles, vieron que esto, bueno, generaba una caída en el desempleo por el típico multiplicador keynesiano, pero además generaba un poco de inflación porque, bueno, sube la demanda agregada y eso típicamente, al tener mayor demanda, solemos tener mayor inflación. ¿Sí? Lo mismo con política monetaria, etc. Entonces, esas políticas que van afectando la demanda agregada generan una correlación negativa entre desempleo e inflación. ¿Sí? Ahora, muchos gobiernos de la OCDE, cuando vieron esta curva de Phillips en los años 70, pensaron, esto está genial, ¿no? Porque en realidad tenemos una herramienta para poder luchar contra el desempleo. Uno podría decir, si quiero reducir el desempleo, es fácil. Supongamos que estoy como en el año 61, no me gusta tener casi 7% de desempleo, me gustaría tener mucho menos desempleo, por ejemplo menos del 4%, podría ser como en el año 69. Podría generar inflación, de manera que nos desplazamos a lo largo de esta curva de Phillips y estar en un punto por acá para tener poco desempleo. ¿Okay? En cierta medida, uno puede interpretar esta curva de Phillips como una curva de indiferencia. Y la política nos permitiría decidir qué preferimos, si preferimos tener mucho desempleo, poca inflación, o poco desempleo, mucha inflación. ¿Okay? Y mala suerte, cuando intentaron usar la política, desapareció la curva de Phillips. Entonces, el gráfico anterior, fíjense las fechas, era del 48 hasta el 69. El gráfico nuevo es para el periodo posterior, del 70 al 98. ¿No? Y en esa época tuvimos como tasas de inflación mucho más altas, ¿no? Y desafortunadamente, a pesar de esta inflación alta, los países, en este caso Estados Unidos, pero los países de la OCDE en general, no supieron bajar el desempleo. ¿Okay? Y entonces entramos en periodos que se llamaron de estanflación, que lo voy a poner en el chat. Estanflación es la expresión. Estanflación, ¿qué significa? Significa alta inflación más alto desempleo. ¿Ok? Y los economistas inventaron una expresión para hablar de este tipo de situación porque ellos no era posible en sus cabezas que pudieran tener que la inflación y el desempleo sean ambos altos, ¿no? Pensaban que o la inflación era alta, en este caso el desempleo era bajo, o el desempleo era alto, pero en este caso la inflación era baja. No pensaban que podían tener que ambas cosas pudiesen ser altas. ¿Okay? Entonces, partieron de esta relación decreciente estadística entre inflación y desempleo, pensaron que pudieron, digamos, explotarla, y mala suerte, al momento de querer usarla, digamos, todo se cayó y no consiguieron reducir el desempleo y aún así había inflación. ¿Okay? Y entonces, en este contexto histórico, hubo mucho debate sobre la macro, que básicamente lo que hacían los macroeconomistas no funcionaba, etcétera, etcétera. Y vinieron algunos economistas como para desarrollar nuevos conceptos. En particular, economistas como Lucas, que pongo acá en el chat, economistas como Sargent, y podremos agregar, ¿cómo se llama este chico? Barro. ¿Ok? Esos tres economistas, básicamente,
su punto era que no había suficiente teoría, si lo puedo decir, en las herramientas que manipulan los macroeconomistas. En particular, el concepto de racionalidad era algo que faltaba. ¿Te acuerdan del concepto de racionalidad? Es este que se usa un montón en micro, donde decimos que el consumidor toma las mejores decisiones posibles para su propio bienestar. Y el supuesto de racionalidad implica que en el modelo el consumidor maximice utilidad. ¿Okay? Bueno, este supuesto de racionalidad en el modelo ISLM no es presente. ¿Se acuerdan cómo funciona el modelo ISLM? Decían, por ejemplo, el consumo depende del ingreso ¿cómo se llama? Disponible. La inversión depende de la tasa de interés. Entonces teníamos relaciones ad hoc, pero no teníamos un modelo con agentes racionales donde podíamos obtener esas relaciones de equilibrio. Es decir, que en ISLM, voy a escribirlo acá, por ejemplo, decíamos el consumo es un parámetro C sub 0 más un C chico por I sub T. ¿Okay? Y esta relación que les describo acá no se obtenía a partir de un modelo, simplemente se planteaba. ¿Okay? Es lo que se llama una relación ad hoc. ¿Okay? Ad hoc en el sentido de que la sacamos de la manga y no usamos el supuesto de racionalidad para obtener esta relación. ¿Okay? Entonces, lo que dijeron esos economistas, como Lucas, Sargent y Barro, era que en realidad los agentes se comportan de forma racional. Y cuando toman decisiones de consumo, por ejemplo, o cuando negocian sueldos, o etcétera, etcétera, entonces cualquier decisión que toman en su vida económica, toman esta decisión con una preocupación personal. ¿Okay? Y al considerar racionalidad, quizá el impacto de la política económica no va a ser el que pensábamos. Y así apareció la famosa clica de Lucas. ¿Saben lo que dice la clica de Lucas? ¿Alguien se acuerda? Entonces, creo que Bianca antes nos habló de la revolución de las anticipaciones racionales. Quizá tú te acuerdas qué significa la crítica de Lucas. No, no la recuerdo, no sé si tiene que ver con la incorporación de las expectativas racionales a los modelos. Sí, tiene que ver con esto. Bueno, pero en particular, que decía la crítica de Lucas, decía que tiene que ver con política económica. Y en particular, entonces la frase es, la política económica, no, perdón, el comportamiento de los agentes no es invariante a la política económica. Entonces déjenme escribirlo y después les explico. El comportamiento de los agentes no es invariante a la política económica. ¿Ok? Entonces, como ven esta frase que dice que si cambio la política económica, debería cambiar el comportamiento de los agentes. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el comportamiento de los agentes no es invariante a la política económica. Si cambio la política económica, debería cambiar el comportamiento de los agentes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es el comportamiento de los agentes? Bueno, por ejemplo, acá tenemos una ecuación que describe su comportamiento en términos de consumo. ¿Okay?
Es decir, si le doy tanto de ingreso disponible, voy a saber cuánto consume. ¿Okay? Entonces tenemos una relación acá que describe su comportamiento y puede haber más relaciones que describen su comportamiento en otros contextos económicos. ¿Okay? Y esta relación tiene algunos parámetros, ¿no? Tiene como este C sub 0, tiene como este C de acá. ¿No? Tenemos parámetros que van a definir el comportamiento de los agentes. ¿Okay? Entonces, lo que decía Lucas era que si cambio la política económica, estos parámetros que puse acá en violeta pueden cambiar perfectamente. ¿Eh? No los puedo considerar como escrito en la piedra. Se pueden adaptar a la manera de cómo hacer la política del Estado. ¿Okay? Entonces, y en el contexto de la curva de Phillips, lo que dice el modelo básico era que, bueno, si genero mucha inflación, entonces, ¿qué hace el Estado? ¿No? Genera mucha inflación de manera que consiga bajar el salario real, ¿no? Porque si mi salario real es W sobre P, ¿no? Si puedo subir los precios de acá, voy a caer el salario real y sabemos que al menor salario real debería poder activar la demanda laboral, ¿no? Y al activar la demanda laboral debería reducir el desempleo. Es un poco, haciéndolo rápido, es un poco la manera de pensar por qué la inflación podría reducir el desempleo. ¿Okay? Lo que pasa es que desafortunadamente, en contextos en los cuales tenemos mucha inflación, los agentes saben que su salario real va a ser chico y seguramente van a querer renegociar salarios nominales más altos de manera a compensar el efecto de la inflación. ¿Okay? Digamos, el Banco Central puede quizá una vez engañar, entre comillas, a los agentes y generar inflación de manera a disminuir el salario real, y ahí quizá podría disminuir el desempleo. ¿No? Pero si abusa de las políticas inflacionarias, si cada año tenemos, invento, un 10% de inflación, ¿no? Es natural que, que los agentes quieran renegociar salarios más altos. ¿Okay? Porque, bueno, anticipan que bueno, llevamos 5 años con 10% de inflación, es muy probable que este año tengamos otra vez 10% de inflación, entonces cuando voy a negociar mi sueldo con mi jefe, le voy a decir, bueno, todo bien, pero sé que de acá a 6 meses no va a valer nada mi sueldo, entonces, bueno, nada es una forma un poco exagerada de hablar, ¿no? Pero va a valer menos mi sueldo, entonces quiero ex ante tener esto incorporado en mi contrato laboral. ¿Okay? Entonces, un ejemplo, pues, ¿cómo lo voy a decir? Un ejemplo de Argentina, entonces, Gabriel, si espero no dañar, digamos, tu identidad argentina, digamos, pero el ejemplo que quiero dar es que teniendo una esposa argentina, como que he ido antes de la pandemia varias veces a Argentina, y si ven, por ejemplo, ahí las tasas de interés que se cobran de los créditos, me acuerdo en una época había tasas altísimas, ¿no? Tipo, invento, 40%, en la época donde Cristina era presidente, creo que fue. Bueno, y eso es natural tener tasas altas cuando uno tiene una inflación alta, ¿no? Porque efectivamente el banco, cuando da un crédito, bueno, quiere hacer algún beneficio. Y si hay mucha inflación, no va a ganar nada. Entonces necesita cobrar una tasa nominal mucho más alta. ¿Sí? Ups, perdón. Ok, entonces volviendo al punto. El macroeconomista usaba datos porque básicamente le importaba hacer política económica, pero con lo que pasó en los años 70, los macroeconomistas se dieron cuenta que es importante considerar el supuesto de racionalidad. ¿Okay? Porque básicamente cuando la crítica de Lucas, ¿no? La política económica no es invariante, no, el comportamiento de los agentes no es invariante a la política económica. Si cambio la política, se van a adaptar los agentes a este cambio de política, y entonces tengo que entender cómo se van a adaptar de manera que
pueda hacer política lo mejor que pueda. ¿Okay? Y cuando uno lo piensa en términos empíricos, es muy fuerte porque, por ejemplo, déjenme dibujar una relación entre, bueno, voy a hacer entre inflación. Puedo querer estimar esta curva, ¿okay? Usando una serie de datos, pero al momento en que cambio la política económica, nada de todo esto sirve, porque capaz que, si quieren, esta curva que tengo acá define el comportamiento de los agentes, pero si cambia el comportamiento de los agentes, de repente capaz que esta curva no es así, capaz que es así, uno no sabe. Entonces, es muy perverso porque todo el análisis de datos que queremos hacer para poder tomar la mejor política posible ya no sirve para nada, porque lo que estamos estimando, lo estamos estimando bajo un régimen que correspondía a otra política económica, y al momento de cambiar la política económica, estamos cambiando el régimen y entonces ya no podemos usar los datos. Es así de potente lo que nos decía Lucas en esa época. ¿Okay? Entonces, justamente por esta crítica, la gente se tomó muy en serio el supuesto de agentes racionales. ¿No? Y entonces, vuelvo a este mono que les hice al principio. Y entonces, además de análisis de datos que tenemos acá, poco a poco introducíamos teoría. ¿Okay? Y poco a poco hemos estado usando modelos con agentes racionales y nos movimos hacia un análisis más estructural. Ahora, me van a decir, ¿por qué métodos numéricos? Usted ha explicado por qué usamos teoría, por qué usamos datos. ¿Por qué métodos numéricos? Bueno, los métodos numéricos tienen que ver justamente con la incorporación a la teoría. ¿Okay? En macro, bueno, queremos usar modelos, pero tiene su complejidad usar modelos. Primero, como hacemos macro, tienen que ser modelos de equilibrio general. ¿Okay? Entonces tenemos que considerar distintos mercados, ¿okay? Donde pueden intercambiar los agentes. Podemos tener muchos agentes, potencialmente. Entonces, podemos tener agentes ricos, agentes pobres, podemos tener empresas, podemos tener un Estado, podemos tener distintos sectores, invento. Entonces, potencialmente el nivel de complejidad del modelo puede subir mucho cuando uno va incorporando todos esos distintos agentes. Y tercera cosa, que de por las preguntas que se hace el macroeconomista, queremos también un modelo dinámico. Por ejemplo, el macroeconomista, una cosa que le preocupa es ¿cuánto tiempo va a durar la crisis? Eso es, el año pasado, Briones se lo preguntó todo el año pasado, ¿cuánto tiempo va a durar? Porque si dura poco tiempo, puedo gastar, puedo dar bono a las familias, etcétera, etcétera. Si va a durar mucho tiempo, ahí tiene que pensar cómo gastar, porque si se le acaba el presupuesto enseguida, después, si se agrava la crisis, ya no tenemos, digamos, presupuesto estatal como para cubrir las necesidades de la gente que no puede ir a trabajar. ¿Ya? Entonces, saber cuánto dura la crisis es una pregunta fundamental que se hace muchas veces el macroeconomista. ¿Okay? Y entonces, claramente, para saber cuánto va a durar, por ejemplo, una crisis, naturalmente, tenemos que empezar a usar modelos dinámicos. Es decir, que tenemos que considerar el nivel de consumo en distintos periodos de tiempo, el nivel de inversión en distintos periodos de tiempo. ¿Okay? Entonces, por tener modelos dinámicos, que dije, con potencialmente muchos agentes de equilibrio general, se pueden complejizar muchos los modelos y a veces no podemos resolver los modelos a mano. ¿Okay? Entonces, podemos ser muy buenos en teoría, pero siempre hay como límites a lo que puede hacer uno. Y entonces, naturalmente, a partir de los años 80, con la llegada de los computadores, empezamos a usar métodos numéricos con mayor frecuencia. ¿Ya? Y en lugar de buscar, calculando a mano cuál es el equilibrio, ¿ya? Hemos aprendido a desarrollar herramientas de manera
aproximar la solución de los modelos. ¿Okay? Porque los modelos a veces se han vuelto tan complejos que no los podemos encontrar esta solución a mano. ¿Okay? Entonces, dicho esto, si queremos formarlos para ser macroeconomistas, tenemos que darles herramientas que básicamente tengan que ver con cada una de esas categorías. ¿Okay? Y en parte el programa de este curso está pensado como para cubrir esas necesidades. ¿Okay? Les voy a ser sincero, la parte número 2 no vamos a ver mucho. ¿Okay? Hay excelentes cursos que se dan en este programa. Me imagino que el curso de Teoría Econométrica 1, debe haber un Teoría Econométrica 2 y 3. Incluso en pregrado me imagino que habrán tenido ya muchos cursos de econometría. Entonces ya saben lo que es mínimos cuadrados ordinarios, deberían saber lo que es variables instrumentales, etcétera, etcétera. ¿Okay? Si no lo saben, no se preocupen. Mis colegas se lo enseñarán en los cursos de teoría econométrica. ¿Okay? Entonces, no lo vamos a ver en este curso, pero no significa que no sea importante para la macro. Todas esas herramientas se usan un montón en macro. ¿Okay? Entonces, ahora, yo en este curso voy a intentar cubrir más la parte 1 y la parte 3. ¿Okay? Vamos a ver distintos modelos y en particular veremos métodos numéricos como para poder aproximar la solución de esos modelos. ¿Okay? Y eso por cómo se comporta, como les decía, el macroeconomista moderno. Entonces, déjenme quizá moverme al programa. ¿Tienen alguna pregunta? Sé que he hablado así y no sé si... Por favor, si tienen preguntas, adelante. Cerré el programa. Déjenme volver a abrirlo. Entonces, está en Canvas el programa, por si lo quieren tener. Ok. Ok. Ya, entonces, hoy hemos hecho esto, introducción, ¿cierto? Ok. Vamos a repasar el capítulo 2. Para algunos de ustedes va a ser simple. ¿Ok? Desde un punto de vista matemático va a ser simple. No sé si desde un punto de vista económico, pero desde un punto de vista matemático va a ser simple. Capítulo 2, vamos a repasar el modelo de consumo en 2 periodos. Entonces, sé que en la Católica se ve un montón en pregrado. Hay un curso de Macro 1 en el que seguramente vieron el modelo de Fisher, ¿cierto? Déjenme abrir el chat. Todos me consideran que vieron. Entonces, gracias, Constanza. Sí, igual en macro internacional se ve harto. El macro internacional también, mira. Bueno, tiene sentido. Efectivamente, la teoría de la dinámica de cuenta corriente está muy inspirada del modelo de Fisher, ¿no? Todo lo que hizo, ¿cómo se llama? No me acuerdo, me estoy yendo por las ramas, así que me voy a callar. Pero efectivamente, naturalmente se debería ver en este curso también. Ahora, no sé si, déjame escribirlo. El modelo de Fisher se debe escribir así, sin C. No sé si, por ejemplo, Carlos, ¿tú lo viste en pregrado el modelo de Fisher? Yo no lo había visto en pregrado, por eso pregunto. Sí. Sí, tú lo viste. Entonces, eso de que tienes un agente que consume en 2 periodos, eso lo viste. Genial. ¿Quién más teníamos afuera? Gabriel, ¿tú lo viste también? Sí, Genial. ¿Y quién más teníamos afuera? Había una tercera persona. Ah, Jeffrey. ¿Dónde está Jeffrey? Sí, también lo... ¿También lo viste? Fantástico. Entonces no lo tengo que dar, me van a decir. Profe, yo también soy de afuera. No, ¿A no quién? es ¿Quién malo un vino? repaso. ¿Quién viene de afuera? ¿Quién está hablando? Yo, Bianca. Ah, Bianca también. Ah, ¿de dónde eres, Bianca?
De Colombia, Medellín. Ah, mira, está bueno Medellín, estuve un par de veces, me gustó. ¿Qué te iba a decir? ¿Y estás acá en Chile de momento o estás allá? No, yo vivo acá en Chile. Vives acá. Bueno, pues bienvenida. ¿Pero hiciste el pregrado acá o allá? Allá, Allá. ¿Y viste ahí el modelo Fisher? sí. Ah, bueno, genial. Bueno, típicamente lo veo por dos razones. La primera razón es que como solemos tener mucha gente de afuera, a veces los programas no se alinean, ¿ya? Entonces, para mí es importante que tengan la misma base. ¿Ok? A veces hay conceptos, aunque lo hayan visto acá, que no dominan del todo bien. Entonces, saben lo que es suavizamiento del consumo, pero cuando nos empezamos a mover hacia prudencia o ahorro precautorio, ahí me he dado cuenta que aunque alumnos lo hayan visto en pregrado acá, como que ya se les olvidó un poco. ¿Okay? Dicho esto, tiene otra razón práctica para mí esto de ver el modelo en dos periodos. Es que los métodos numéricos que vamos a ver se van a inspirar mucho del modelo en dos periodos. Quizá déjenme compartir pantalla de nuevo, lo siento. Sería mucho más fácil si tuviese pizarra y no tener que hacer malabarismo, pero déjenme explicarles con una ecuación lo que quiero decir. Si me deja, no me digas que murió. A ver, déjame. No. ¿Qué pasó? Vas-y, tu peux y arriver là. Hop. Ahí. ¿Cómo que conexión imposible? Se mareó. Ya, déjame hacerlo una última vez y no tener que usar la palabra. Entonces, quiero compartir. Pincho acá. Pincho acá. Ahora le doy acá. Aprieto el botón. Ah, ahora sí. Lo amenacé y dijo, ya, dale. Ok. Ya. Típicamente, cuando ven un modelo de consumo en dos periodos, tenemos un agente que maximiza utilidad. Entonces, tenemos una función de utilidad U mayúscula que depende de un flujo de utilidad que obtengo el consumo del primer periodo, más un flujo de utilidad que obtengo el segundo periodo. ¿Sí? Entonces, si a alguien no le suena esta ecuación, que me lo diga ahora ya. Entonces suena. Fantástico. Bueno, la programación dinámica que veremos en el capítulo siguiente, que usaremos como base para aproximar soluciones de modelo, se va a basar en esta idea. En particular, la utilidad, lo que diremos, va a ser así que esta V es el valor presente de la utilidad de la gente. Y lo vamos a escribir como si fuese dos periodos, en el sentido de que el valor de utilidad, el valor presente de la utilidad, tiene un flujo corriente. Voy a poner acá flujo corriente. Y acá tiene otro valor presente en el futuro. Es decir, para tener el valor presente de hoy, tengo que agarrar el futuro, descontarlo por beta y agregarle el valor corriente. El flujo de valor corriente. ¿Ok? Entonces, en teoría, uno suele escribir la cuestión así, ¿no? Entonces, U de C1 más beta U de C2 más beta al cuadrado U de C3 más beta el cubo U de C4 más bla, 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 bla. ¿Ok? Pues lo que haremos será que todo lo que está acá, toda esta suma infinita, que se ve muy fea, en lugar de dejarla así en el caso infinito, lo vamos a llamar V', como dije ahí. Y vamos a mantener
esta estructura de dos periodos. La única diferencia con el modelo de Fisher es que acá tenemos un segundo periodo, pero en programación dinámica, nuestro segundo periodo va a ser todo el futuro. Así que toda la información futura la vamos a condensar y la vamos a poner en un única variable que va a ser V', y esta variable va a actuar como el segundo periodo del modelo de Fisher. Entonces, para mí, que dominen el modelo de Fisher va a ser muy útil porque si entienden bien esta estructura de dos periodos, después para moverse a tiempo infinito usando programación dinámica va a ser recontra fácil porque el tiempo infinito lo voy a escribir como si fuese un modelo de dos periodos. ¿Okay? Y por esta razón, suelo partir por el modelo de Fisher. Espero que les haya quedado claro. ¿Ok? Ahora, veremos otros conceptos tipo suavizamiento del consumo, aprovecharemos de hablar de aversión al riesgo, de prudencia, ahorro precautorio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y después, capítulo 3, entonces nos vamos a mover a programación dinámica, ¿ya? Y en particular empezaremos a ver los algoritmos, el algoritmo más básico que suele usar el macroeconomista cuando resuelve modelos. Una vez que tengamos estas herramientas del capítulo 3, veremos distintas aplicaciones. Entonces, capítulo 4, usaremos esas herramientas para hablar de consumo. Capítulo 5 para hablar de inversión. Capítulo 6 para hablar del mercado financiero. Y capítulo 7 ya empezaremos a movernos a cosas de equilibrio general. Entonces veremos el modelo de Ramsey en el capítulo 7. Capítulo 8 le pondremos ciclos, etcétera, etcétera. Y hablaremos un poco de desempleo en el último capítulo. ¿Okay? Una observación es que este curso, en términos de modelación, veremos únicamente modelos reales. ¿Okay? Entonces no significa que al profe no le gusten los modelos nominales o financieros. Es simplemente que esos modelos que vamos a ver van a formar la estructura base de muchos de los modelos que van a ver más adelante. ¿Okay? En cierta medida, a mí me gusta la analogía de la competencia perfecta versus imperfecta que se ve en micro. ¿Se acuerdan cuando hicieron micro? Parten por competencia perfecta y después ven competencia imperfecta. Y seguramente su profe le dijo, no creo que la realidad sea la competencia perfecta, es simplemente que para entender la competencia imperfecta, tengo que partir por la competencia perfecta para entender de verdad qué daño hace, digamos, la imperfección del mercado. ¿Okay? Pues acá es un poco lo mismo, si quieren, en el sentido de que podría ponerle tipo política monetaria, crisis financiera a mis modelos macro, pero antes de entender esos modelos, necesitamos que ustedes entiendan cómo funcionaría el modelo en un contexto más simple, donde básicamente no importa la parte nominal. ¿No? Queremos que dominen bien la parte real, para más adelante dominar la parte nominal y financiera. ¿Okay? Entonces no significa que yo creo que la parte financiera no es útil, yo creo que sí lo es, ¿ya? Pero para poder entenderla, quiero que entiendan bien esta parte antes. ¿Okay? Y bueno, déjenme moverme a cómo nos vamos a evaluar. ¿Okay? Bueno, por supuesto va a haber una prueba, va a haber un examen, tal como lo tenemos en otros cursos. ¿Okay? Típicamente en esta prueba, en este examen, gran parte vamos a preguntar sobre los modelos que se van a ver en el curso y a veces sobre las herramientas también. Desafortunadamente, la parte numérica es difícil verla en un examen. Tenemos poco tiempo, entonces típicamente, yo qué sé, 1 o 2 horas, una prueba, un examen. Hace falta un computador en realidad si queremos hacerlo bien, etcétera, etcétera. Digamos, el contexto de la prueba del examen no nos ayuda
en un contexto en que queremos ver métodos numéricos. Entonces, por esta razón, van a tener tareas durante el semestre. ¿Okay? Y esas tareas, su objetivo es que ustedes vayan que aprendan los métodos numéricos que vamos a ver en el curso. ¿Okay? Ahora, el programa que usaremos en el curso es uno que se llama MATLAB. Déjenme escribirlo en el chat. MATLAB. MATLAB es el programa que vamos a usar para desarrollar los métodos numéricos. Este programa, entonces yo no espero que ustedes sepan usar MATLAB a esta altura. ¿Okay? Si alguien sabe, genial. Pero no espero que sepan usarlo. ¿Ah? Y este curso, uno de sus objetivos es que vayan desarrollando conocimiento del programa y que, bueno, en particular, usen MATLAB para aplicar el conocimiento que vamos a ver en este curso. ¿Okay? El MATLAB, entonces déjenme decirles algunas cosas. A todo esto, ¿alguien sabe usar MATLAB por curiosidad? No hay nadie, ¿no? Gabriel dice que un poco. Pues, Yo sé ocupar MATLAB. el Max. Sí. Sí. ¿Y eso por qué? Curioso que estoy. Que el verano pasado tomé un curso de Machine Learning por Coursera y el semestre pasado tomé un macroeconomía aplicada. Entonces ahí lo vemos. Excelente, entonces. Ahí me están diciendo lo básico. Bueno, esto es genial si saben lo básico. Yo también lo más básico en teoría econométrica. Ah, qué bueno. En teoría econométrica 2 se ve un poco. ¿Eso es con qué profe? Con el profesor Raúl. Ah, lo sabía. Tomás es siempre mi salvador. Sí, bueno, sé que Tomás lo usa, pero sé que no son todos sus profes. Entonces, a veces, según el año, a veces los alumnos lo ven en econometría porque lo ven con Tomás, pero no siempre Tomás da el curso, entonces... Ok, pero no se preocupen. A ver, si lo han visto ya con Tomás, yo creo que esto va a ayudar un montón. No hay que negarlo, es mejor haberlo visto que no, digamos. Pero en todo caso, y Constanza también lo vio con... Parece que Tomás da clase en todos lados, ¿no? También lo vio en Econometría 1. Está genial. ¿Y qué les decía? Ok, ahora, las ayudantías, las primeras ayudantías en particular, pero las demás después, se van a dedicar en explicarles cómo funciona el programa, explicarles comandos básicos. Va a ser parte de las primeras ayudantías. ¿Ok? Ahora, fíjense al final del programa, les puse un link por si les interesa. El programa en Magister como que organiza cursos aparte. Entonces, sé que tienen uno en Python, deben tener uno en Stata y también hacen uno en MATLAB. ¿Okay? Y entonces, a partir del 22 de marzo de este mes, marzo es este mes, pero a partir del el 22 de marzo, vamos a tener un curso que va a partir Claudia de Goyeneche, que también tomó Teoría Macro 1, entonces debería saber cuáles son sus dificultades. Y se pueden inscribir. Entonces, acá está puesto el enlace en el programa. Si les interesa, siempre es bueno tener un poco más. Entonces, no es obligatorio, por supuesto, pero les recomiendo, si no saben cómo funciona MATLAB, ir a tomar el curso con Claudia, pues es súper útil. ¿Okay? Alguien levantó la mano. Yo, Constanza. Constanza, te escucho, Constanza. ¿Usted sabe cómo podemos hacerlo con el tema de las licencias? Es que estuve... Iba a hablar de esto ahora. ¿Ah? Iba a hablar de esto ahora. Ah, ya, gracias. No puse la información en el programa, pero lo vamos a poner en Canvas. Hay acceso remoto. Entonces, uno puede... Hay licencias que tenemos en la universidad y podemos
tener acceso en forma remota a MATLAB. ¿Ok? Les pondremos la información en Canvas, pero básicamente cómo funciona es que creo que hay como 3 usuarios y uno se va conectando a través de esos usuarios y de forma remota puede usar MATLAB. Hay que tener un código que les vamos a poner en Canvas también y con esto deberían tener acceso. Ahora, me han dicho que aunque tenemos 3 usuarios, parece que si 2 se conectan a la vez, parece que no habría problema. ¿Okay? Entonces, está esta posibilidad. Después debe haber otra posibilidad que me imagino que es la sala de computación, pero claro, en esta época de pandemia no podemos ir a la sala de computación. Capaz que está incluso cerrada, no sé cómo funciona. Pero esta posibilidad. No sé si esto responde a tu pregunta, Constanza. Sí, es que hablé con Fernando, creo que el que ve todos los software de la universidad, y me ¿Mauricio dijo puede ser? ¿Ah? ¿Mauricio capaz? No sé, pero es de todas las facultades. A Y me las dijo, facultades. Ok, no, yo hablé con el informático nuestro, que es Mauricio. El del instituto, bueno, de la facultad más bien. Y me Ok. dijo que no, que estaba eso de forma remota y me dio la información. No lo he puesto en el programa, pero lo vamos a poner en Canvas. Es que a mí la otra persona me dijo que las licencias de MATLAB, o sea, por lo menos MATLAB había abierto una cuestión que estaba como licencias gratis para las universidades hasta agosto del 2021, que lo habían hecho por pandemia y que tenía que hablar con alguien de la facultad para que me dieran acceso a eso. No sé si usted sabe de esa información. Entonces, el semestre pasado, a principios de semestre, tú podías descargar el MATLAB en tu computador. Pero como que a finales del semestre se paró esto. Y por eso me han dicho que solo tenemos el acceso en forma remota. Pero tú me estás diciendo que es hasta agosto del 2021. ¿O 2020? Sí, o sea, eso me dijo esta persona. ¿Sabes qué? Lo voy a apuntar, 2021. Constanza, porque nunca se sabe. Puede ser que Mauricio no sepa y que tú sepas. ¿No? Nunca se sabe. Tú me dijiste que esta persona se llama Leonardo. Esa información. ¿Le puedo mandar el mail por chat? Lo ¿Ya? tengo que buscar. Bueno, te lo agradezco. O me lo envías a mi mail. ¿Es un mail? ¿Me lo puedes reenviar a mi mail? ¿O es... Ya. Sí, mira, pongo mi mail en el chat. Si existe esta forma, es mejor, porque bueno, uno en el computador no tiene por qué estar online para usarlo. No sé si es relevante, pero suele ser más rápido cuando es el propio computador de uno. En todo caso, si esto no funciona, está la posibilidad de hacerlo de forma remota. ¿Okay? Si es que no tienen MATLAB. Profesor, y otra pregunta. Es que hay un software que también como que es de código abierto que se llama Octave, creo. Sí, no lo manejo. Ya, pero se supone que es muy parecido a MATLAB. No sé si se podría hacer en ese software. Mira, yo estuve tentado de en realidad dejar este curso con MATLAB y darlo con Julia. No sé si conocen Julia. Pero creo que al final del día Julia es más complejo que lo que parece. Y si uno tiene Mac, que es mi caso, no funciona tan bien con Mac que con... entonces, me metí a aprender Julia. Tenía el objetivo de cambiar el curso a Julia, pero me parece que seguir con MATLAB es mejor simplemente porque MATLAB es mucho más fácil de programar. Julia hay que escribir código un poco oscuro a veces y esto puede ser muy pesado para los alumnos. Octave no conozco. Una de las razones por las cuales también me gusta MATLAB es porque los macroeconomistas, muchos se manejan con MATLAB. Entonces, tú te metes a la página de un macroeconomista, a veces pones su código, tú puedes bajar el código y si sabes MATLAB puedes usar el código. ¿Okay? Los macroeconomistas, pero todavía poco de ellos, se están moviendo poco a poco hacia Julia. ¿Okay? Y eso era la razón por la cual quería moverme.
Pero dado que es más complejo que MATLAB y que aún poca gente usa Julia, he pensado que era mejor seguir con MATLAB. Entonces esto, yo creo que usar el mismo lenguaje que los demás también yo creo que tiene su valor en ese sentido. No digo que Octave no sea útil, pero sí, es como, podría ser chino, pero si me voy a vivir en Estados Unidos, mi chino no me va a servir, ¿me entiendes? Un poco eso, mi razonamiento. Está bueno que sepan tanto de programación, lo encuentro genial. Sí, una cosa que les voy a decir. Bueno, verán, déjenme hablar del programa y después les hablo de MATLAB. El programa, pues, van a tener tareas, ¿ok? Entonces van a tener 3 tareas. La primera va a ser de conocimiento en MATLAB. Entonces, sus primeras ayudantías, les vamos a explicar cómo funciona MATLAB. Y entonces, después de esto, tendrán una tarea. Esta primera tarea se hace de manera individual, ¿okay? No la pueden hacer con otro compañero. Y esta se dedicará a ver si conocen bien, si entendieron cómo se maneja MATLAB. La segunda y la tercera tarea tendrá que ver con los métodos numéricos que veremos. ¿Okay? La segunda y la tercera, esas tareas las pueden hacer, no tienen la obligación, ¿no? La pueden hacer sola si prefieren. A veces me pasa que hay un alumno que prefiere hacerlo solo, pero la pueden hacer con un compañero, ¿no? O compañera, compañere como decimos hoy día, ¿no? Un compañero o una compañera. ¿Y qué iba a decir? Ok, en este caso cada uno entrega sus archivos, ¿eh? De forma separada, pero se entiende que trabajaron juntos y que, bueno, elaboraron la tarea juntos. Ahora, a veces me preguntan si se puede hacer de a 3. Siento la respuesta, pero es no. Entonces, en mi experiencia, se aprende mucho de hacerlo de a 2, porque uno puede conversar, pero cuando pasamos a 3, ahí siempre hay uno que se perjudica. El tercero suele, naturalmente, entonces el que está más ocupado va a aprender menos que los otros 2. Yo creo que el balance justo es 2. De a 2, yo creo que uno puede aprender un montón. Ahora, me preocupa que efectivamente aprendan los 2. ¿Ok? Uno puede ser cínico, ¿no? Tipo, te invito a cenar y me haces la tarea, pero no es lo que estoy pensando. Estoy pensando que a veces en un grupo de a 2 puede haber una personalidad fuerte y una personalidad no tan fuerte. Y puede ser que esta persona con la personalidad fuerte sepa mucho más de lo que está haciendo que la otra persona. Eso puede pasar. Sobre todo si esta persona, por ejemplo, ya sabe MATLAB y el otro no. Entonces le va a decir, te voy a mostrar, así funciona, deja que lo hago yo. Y el otro, como no quiere parecer tonto, como que no se mete mucho, entonces se produce a veces este desbalance. ¿Okay? Esto para mí es la peor situación. Yo creo que uno puede aprender de a 2, pero no quiero que el trabajo de a 2 sea, digamos, la manifestación del ego de uno y el otro como espectador, ¿me entienden? Eso no quiero que pase. ¿Okay? Entonces, como incentivo, para asegurarme que ambos entienden bien lo que están haciendo, vamos a tener un encuentro oral al final del semestre, donde me van a explicar lo que hicieron en sus tareas. ¿Okay? Y el objetivo es que me muestren que efectivamente lo que han estado haciendo en sus tareas lo entienden perfectamente. ¿Okay? Entonces, por eso que, no sé si ven acá en el programa, dice, esta nota de tareas servirá de base para asignar la nota final de tareas. La nota final de tareas se fijará después de una prueba oral. ¿Okay? Entonces, esto pasará al final del semestre. Ok, respecto a MATLAB, entonces, sí que puede asustar para algunos alumnos. Yo les digo, en mi experiencia, si es que el alumno trabaja, donde mayores notas sacan es justamente esta parte de tarea. Entonces, no la subvaloran, es la parte que a veces les puede salvar la nota final, digamos.
Y lo otro, hay que reconocer que es trabajo, ¿no? Entonces, aprender un nuevo software no es fácil. Uno le tiene que meter horas. Y entonces, mi gran consejo, se lo digo desde ya, es no empezar la tarea 2 días antes de la fecha de entrega. Porque si la empiezan 2 días antes, no la van a poder hacer. ¿Eh? No lo digo porque pienso que uno tiene una capacidad intelectual limitada, no es la razón. Es simplemente que usar un programa implica hacer errores, es natural hacer errores, y uno tiene que ir corrigiendo los errores, correr el programa, encontrar otro error, volver a corregir, y este proceso de corrección y de revisión del programa es algo que naturalmente lleva tiempo. Entonces, si se pueden hacer la tarea 2 días antes de la fecha de entrega, no van a tener tiempo, porque tienen que correr el programa y a veces se demora en correr el programa, y corregir los errores, a veces uno se demora en encontrar los errores. Entonces, mi gran consejo es, partan con la tarea pocos días después de entregar el enunciado, ¿okay? Porque sé que uno se demora mucho tiempo, y es natural demorarse tiempo. ¿Okay? Entonces, no se lo tomen a la ligera. Entonces, sé que ahí pueden conseguir mayores notas, pero no se lo tomen a la ligera porque implica mucho trabajo. Esto. No sé si tienen preguntas ustedes. Ah, se me olvidó algo. El 10% de la nota final. Van a tener cada semana preparaciones para estudiantías. En parte porque, de la misma manera que les dije, no hay que ponerse 2 días antes para empezar la tarea. Bueno, no hay que ponerse a entender digamos, los métodos que vamos a ver al momento de ver la tarea. Es mejor adquirir ya conocimiento antes. ¿Okay? Entonces, para asegurarme que de forma regular, digamos, van viendo lo que estamos viendo, tenemos esas preparaciones a las estudiantías que los ayudantes han llamado seguimiento, y que entonces estoy llamando seguimiento más por elección de ellos que por mí. Y entonces hemos encontrado que son muy útiles para empezar a manejar conceptos y ponerse al día rápidamente. Han sido muy útiles. Entonces, bueno, como incentivo a que se pongan al día, tendremos esos seguimientos que tendrán que entregar cada semana. Entonces, los seguimientos se puede perdonar uno. ¿Ok? Entonces, si invento, si tienen 11 seguimientos durante el semestre, no sé cuánto habrá, pero supongamos que hay 11, pueden entregar 10, no hay problema, pero no pueden entregar 9, tienen que entregar 10. ¿Ok? Y si entregan 11, es decir, si hicieron todos, bueno, al fin del semestre les daremos la posibilidad de borrar uno. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, pueden pensar, este no lo hice muy bien, bueno, borrémoslo. ¿Y qué les iba a decir? Entonces, y de forma aleatoria, acá se les dice, ¿no? En el programa. Al final del semestre se consideran 3 seguimientos, se corregirán con una nota de 1, 4 o 7, y haremos el promedio entre esas 3 preparaciones, y esto generará la nota de seguimiento. ¿Okay? Entonces, se me olvidó decir esto. Era lo último. No sé si tienen preguntas, veo que hablé un montón, son las 10 menos cuarto. Quizá lo debemos dejar acá, si no hay consultas. Qué pena, tenía más material, pero no lo voy a pasar. Sebastián, por favor. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien, ¿no? Para nota final hay que, o sea, para pasar el curso, ¿solo se consideran las pruebas o también se consideran las tareas y trabajo, Yeah. por ejemplo? Es simple, tú vas a tener una nota final, tú ves el programa, ¿no? Esta nota final, un 30% es el examen, un 25% es una prueba, 35% son las tareas y un 10% es el seguimiento. ¿Ok? Si tu nota final supera el 4, pasas el curso. Si no supera el 4, repruebas el curso. Así de simple.
¿Está bien? Sí, gracias. Hay más preguntas, creo. A ver, hay una mano acá. ¿O era la de Sebastián? Era la tuya, ¿cierto? Hay un nuevo mensaje, déjame bajar. Ah, es Constance. Bueno, gracias, Constance. Ahora lo chequeo. Y Fernando me dice que el comió. Ah, sí, exactamente. Bueno, sí, es lo que pasó. Entonces, efectivamente, no usamos esto el año pasado y como que a fin de semestre como que ya no funcionaba. Pero bueno, está el acceso de forma remota, esto puede funcionar. Si no hay preguntas, los dejo tranquilos. A mí me debería llegar el test del PCR entre hoy y mañana. Y en base a esto, sabremos si vuelvo, digamos, el lunes. Yo creo que para ser precaído, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, precaído. Mejor seguir así este miércoles. Pero el lunes no tengo ningún problema de volver al campus si me entero de que estoy sano. Yeah. Gracias. Que tengan un excelente día. Un placer. Chao, profesor. Gracias, Chao, profe. gracias, profe. Gracias.